dominas y esperamos tus comentarios. Va a hablar la doctora María Elena y luego Luis. Así que adelante, María Elena, por favor. Perfecto, muchas gracias. Está bien. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, vamos a comenzar la presentación de los artículos del día de hoy. Pues tenemos primero las implicaciones clínicas de la investigación básica de dirigir receptores de antígenos quiméricos de células T en tumores hematológicos. Hemos tenido una buena respuesta de los receptores de antígenos quiméricos de células T, pero en los tumores sólidos no hemos logrado una respuesta completa, y otra de las cosas es que los efectos secundarios de este tipo en tumores sólidos han sido muy importantes, ¿verdad? Entonces, tengamos la inmunoterapia de células T tenga éxito en los tumores cerebrales, pues es importante que este tipo de células logren alcanzar el tejido tumoral. Vamos a recordar que las moléculas de adhesión celular son receptores celulares funcionales cuya función principal es o contrarreceptores, y vamos a encontrar que tenemos 5 familias, que son las 5 familias de las inmunoglobulinas. Tenemos las estructurales, dentro de las que se encuentran las selectinas, las integrinas, las caderinas y las mucinas. El artículo del que vamos a hablar el día de hoy, pues en realidad está basado mucho en este artículo, en el que se ve lo que era un sistema en la que se pudiera dar un objetivo terapéutico de células T en los tumores cerebrales. Entonces, en esto se basaron Samaja y colaboradores, que son los en enfermedades como la esclerosis múltiple, en donde las células inflamatorias son principalmente las que se manifiestan. Podíamos encontrar este tipo de moléculas de adhesión celular, que son la molécula de adhesión celular vascular, que vamos a denominar BECAN, principalmente la BECAN tipo 1, y las moléculas de adhesión intracelular. Considera que cuando necesitamos alcanzar la barrera hematoencefálica, estas moléculas de adhesión son importantes para este tipo. Pero lo contrario a lo que se esperaba, en los tumores cerebrales se encontró que no se encontraron estas moléculas de adhesión. Estaba eliminada. Y la razón que dieron esto es que esta era la forma que las células tumorales tenían para evadir al sistema inmune. Entonces, definitivamente aquí no está, en estas moléculas de adhesión no estaba la puerta de entrada para poder ingresar las células T. Entonces, lo que se vio, se estudiaron otro tipo de moléculas de adhesión. Entonces se logró determinar que tenía moléculas de adhesión
celular de leucocitos activados, que vamos a denominar ALCAM, se encontraban elevados, eran las que se encontraban elevados en los tumores cerebrales. Al ya tener una molécula de adhesión que nos podía dar como la puerta de entrada, ya se logró identificar las células CD6 que es el ligando de ALCAM para poder lograr la penetración de las células T. Entonces, como podemos ver en la imagen, vamos teniendo las células T, vamos a ver cómo CD6, que es esto que está en penetración a través del endotelio de los del endotelio de los tumores, del endotelio a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo va ingresando las células T y cómo vamos logrando penetrar la barrera hematoencefálica. Entonces aquí ya teníamos como uno de los, habíamos definido ALCAM, su receptor CD6, y pues las bases de este enfoque en este estudio era un estudio detallado de un fenotipo de células endoteliales tumorales y las vías de adhesión que afectan la transmigración endotelial de las células T. Entonces ya habíamos encontrado a ALCAM, ahora tenemos la proteína CD6, que es la que llega a la unión, es la que hace la unión con el ALCAM para lograr la penetración. Entonces, esta proteína CD6 tiene dos receptor captador, pero de estos tres, solo uno de los tres dominios, el que está más cercana al receptor transmembrana, es el que logra la unión hacia ALCAM. Los otros dos dominios no la alcanzan, entonces se consideró que para crear un sistema Common que nos ayudara a que fuera la proteína CD6, los otros dos dominios deberían de ser eliminados. Y la segunda es que al tener dominios CD6 nativos, podíamos presentar una cierta receptores de tipo T lograran la unión. Entonces, utilizamos el CD6 ALCAM como un sistema common y se crearon tres tipos distintos. El de la célula, se hizo una multimerización del exodominio, el sistema common, y un pentámero, que es el 5HS, que así los vamos como a ir definiendo, ¿verdad? Entonces, se crearon estos, se creó otro, y se crearon moléculas para ver cómo iba haciendo la señalización de los TICAR. Entonces, de esa manera se iba a ir como controlando esta señalización. Entonces, ya cuando se reingenió la molécula, pues ya logran células del dominio 5, o el pentámero, y tenemos células normales. Todas estas dos tipos de G llevan sus receptores CAR, y entonces podemos ver cómo en el endotelio del glioblastoma, en el endotelio tumoral, que es el glioblastoma que se tomó como base por el hecho de que es el tumor más frecuente de los adultos, y también se consideró el medulablastoma, que es el más frecuente en los niños. Entonces vimos que cómo las células TICAR tienen este tipo de célula, en la A, digamos, no logra ella la extravasación. Y ya vemos el mismo endotelio tumoral
con con el pentámero de las células TICAR, como estas con las moléculas CD6 y ya se unen a ALCAM, y en esta sí fue mucho más efectiva y ya logra una extravasación celular, ¿verdad? Y otra de las características que tomaron en cuenta en la CD6 es que en su citoplasma tiene como la capacidad revés de las integrinas de las células T, LFA1. Esta característica de los CD6 es independiente de las células TICAR, es una característica en donde lo que se logró en estas es que las integrinas son parte de LFA1, es como un... estaba subregulada para la penetración de las células T a través de la barrera hematoencefálica, pero ya adentro estas integrinas dadas por el ICAM, lo que le van a dar un mayor movimiento a las células T, y entonces ya se va a lograr una migración transendotelial. Logramos entrar, y aparte tenemos que lograr la migración transendotelial para que esto se considere efectivo, ¿verdad? Entonces, ya teniendo estas dos actividades, ya teníamos ya tenemos un mejor objetivo. Y otra de las cosas que consideraban en este tipo de moléculas CD6 es que tenían lográbamos esta penetración. Y bueno, entonces ya creamos creamos un tumor, el glioblastoma en los ratones, y vamos viendo cómo las células, lo mismo que ya habíamos platicado antes, cómo las TICAR solitas no lograron este tipo de células, no logran la extravasación, y cómo estas 5 logran la penetración a través del endotelio, hacen la extravasación y logran llegar a las células tumorales, que es es como parte del éxito. Es el efectivo en esta actividad. Entonces, para decir que este sistema de referencia fue efectivo. Se le está cortando mucho, María Elena. Ay, perdón. Sí, doctor. Se le corta mucho. ¿Me escucha? Sí, pero se le corta mucho. Se ve muy entrecortada la presentación. Sí. A ver, muévase un poquito ahí. Voy a intentar mover. Me dicen cómo voy. Bueno, entonces tenemos los parámetros del sistema de referencia. ¿Sí me escuchan ahorita? Sí, ahora sí. La interacción de TICAR con la vasculatura normal. Tenemos la entrada en el tumor y el control del una mayor supervivencia del modelo de glioblastoma en ratones. Entonces, con estos parámetros que tuvimos en cuenta, en donde vimos que el pentámero logró esto, podemos considerar y concluir que CD6
Es un módulo útil en la ingeniería de otros sistemas de referencia con diferentes objetivos. Entonces, el hecho de que dijera que había una mayor supervivencia en el glioblastoma de ratones, pues en este artículo de Samaja, ellos lo que como parte del artículo describen que ellos buscaron unos TICAR que tuvieran la capacidad de administrar un complejo biológico en tumores cerebrales. Y esto pues en realidad me pareció bastante interesante de mencionarlo, porque ellos lo que, digamos que su mejor obra maestra era el pentámero, el 5HS, y digamos a ese le apostaron, y lo que hicieron fue que establecieron tumores ortotópicos U87, que es una sustancia del glioblastoma, y aparte inyectaron células T no marcadas intravenosas, y con ellas lo que hicieron fue supervisar el crecimiento del tumor. Entonces, las células T5HS con receptores específicos para HER2, que son utilizados actualmente en varios ensayos clínicos. Y lo que ellos consideraron es que solo las células T HER2 del pentámero mataban las células U87 del glioblastoma e indujeron regresión de los tumores establecidos en todos los animales tratados. Entonces, en este estudio, ellos hicieron por Kaplan-Meier unos análisis de supervivencia en este tipo de ratones y encontraron la mediana que los ratones que utilizaron HER2-CAR HS tuvieron una mediana de supervivencia superior a 60 días. Luego los ratones con HER2-CAR tuvieron una mediana de 22 días y de las células T normales una mediana de 18 días. Perdón, lo cual lo que nos indicaba era que ellos tuvieron, o sea, que estas 5K sí era superior, ¿verdad? Entonces, de esto podemos concluir que los receptores de la superficie que regulan el sistema inmune a nivel molecular. Pues otra de las cosas es que las moléculas de adhesión son fundamentales, ¿verdad?, para una terapia exitosa en tumores cerebrales. Y pues este campo de TICAR en los tumores sólidos tiene un campo de investigación muy amplio. De hecho, esta revisión del día de hoy pues abre la brecha y nos da como nuevas pautas de seguir investigando, pero no son todavía estudios clínicos, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, no hemos logrado ninguna respuesta de ningún tumor. Y pues la pobre implantación de las TICAR es un obstáculo importante para la terapia eficaz de la célula. Y finalmente, pues en este artículo describen que fue retraído debido a problemas con la presentación de la figura y los datos subyacentes, por lo tanto Nature retrajo el artículo y luego New England en el 20 de febrero del 2019 pues hace lo mismo, ¿verdad? Retrae el artículo. Y esa es como la duda. Y ahora, o sea, la validez de ese artículo es lo que me pregunté yo si finalmente se tendría en cuenta. Y pues es todo lo que traía para hoy. Bueno, muchas gracias. A mí, eso último que mencionaste me llamó mucho la atención cuando estaba revisando y leyendo este artículo, ¿verdad? Porque lo primero que sale en Nature es precisamente que lo retiraron de cualquier plataforma digital, porque los investigadores mismos dijeron que las figuras
no estaban y no eran las correctas, ¿verdad? Entonces lo habían retirado. Eh, e igualmente por eso el New England hace lo mismo en cuanto a su comentario acerca de este estudio en animales, ¿verdad? Yo creo, bueno, no, las CAR-T-cells son de las construcciones más complejas para mí que hay en las nuevas terapias vivas, ¿verdad? Realmente son terapias vivas y imagino que todos han revisado qué son las CAR-T cells, ¿verdad? Pero prácticamente es una extracción de células T de parte del donante, en este caso, de la persona que padece de la enfermedad, y luego pasa a un laboratorio eh, prácticamente de construcción biológica, ¿verdad? Donde construyen un vector, un virus, generalmente usan virus para esto, y con este virus le insertan la información genética para construir receptores y para construir también complejos de ataque y de dirección hacia un blanco terapéutico que quieran hacer, ¿verdad? Y incluso porque por generaciones